Hola, mi nombre es Julie Michelle Solís Jiménez y hoy vamos a hablar sobre las metaloproteínas y sus funciones. Principalmente vamos a hablar de la metaloproteína llamada ferredoxina. Pero hablemos primero del concepto. ¿Qué son las metaloproteínas? Bueno, son proteínas que están constituidas por uno o más iones metálicos que están muy unidos. Esto les da la capacidad catalítica para encargarse del transporte, las traducciones y el almacenamiento, gracias a sus metales que por lo general son nitrógeno, magnesio, oxígeno o azufre. Estas metaloproteínas están presentes en la respiración celular, en la que utilizan el hierro de la hemoglobina para asociarse a las moléculas de oxígeno. Las plantas también las utilizan por medio del magnesio, que les brinda estructura a la clorofila en el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué funciones desempeñan las metaloproteínas? Bueno, las metaloproteínas representan casi la mitad de todas las proteínas en biología y estas están encargadas de catalizar algunas funciones muy importantes, como lo vimos anteriormente, que son la fotosíntesis y la respiración celular, pero también participan en la oxidación del agua, en la reducción molecular y en la fijación del nitrógeno. Además, algunas de las metaloproteínas son parte de procesos como la transferencia de electrones, el intercambio de iones, la especialización en el mejoramiento de enzimas y la señalización celular. Específicamente vamos a hablar de las ferredoxinas. Bueno, las ferredoxinas son parte de las proteínas hierro-azufre, que son los elementos que la conforman en su centro. Son pequeñas, solubles, con bajos potenciales redox y funcionan como acarreadores de electrones en diversas rutas metabólicas como la respiración celular, pero también en la fotosíntesis, ¿verdad? Por lo tanto, bacterias, plantas, algas y animales la utilizan. El grupo prostético hierro-azufre confiere a la proteína propiedades de absorción en las regiones del visible, de manera que las soluciones de ferrodoxinas oxidadas son rojizas, como lo vemos aquí. Cuando están realizando el proceso de oxidación son rojas, pero al empezar a realizar el proceso de reducción se decoloran. Ahora, este proceso sucede en el estroma del cloroplasto de la planta, específicamente en la cadena de transporte de electrones. Las primeras ferredoxinas fueron encontradas y purificadas en 1962 a partir de la bacteria Clostridium pasteur,, a partir de cloroplastos de espinacas, encontrando que transferencias de electrones a las reacciones fotoquímicas de los dinucleótidos de piridina formaban subunidades beta de menor peso molecular. Las ferredoxinas están compuestas o tienen en total 116 aminoácidos. Se sintetizan como la proteína más grande, teniendo 60 aminoácidos en las extensiones carboxiterminales, y facilitan la entrada del péptido de ferredoxina en la mitocondria. Aquí podemos ver la mitocondria y el péptido, su cadena de péptido, enzimas donde pueden entrar para facilitar esa transferencia de electrones. ¿Qué estructura tienen las ferredoxinas? Bueno, su estructura tridimensional está organizada en subfamilias. Está dividida en 3 familias. Tenemos la familia de los 2 hierros y los 2 azufres. Estas se encuentran principalmente en las células eucarióticas. Son ácidas, contienen un cúmulo por molécula y un plegamiento peptídico. Se organizan en 2 subfamilias, las mitocondriales y las de las plantas.
Por otro lado, tenemos los otros tipos de ferredoxinas, que son las que tienen 3 o 4 hierros. Estas las encontramos principalmente en las bacterias y son distintas a las de las plantas, principalmente en sus cúmulos, en el plegamiento de la cadena polipéptida. Estos cúmulos son un poco más cúbicos, alterados en los vértices eh, por un cubo distorsionado en algunas, como en la de 3 hierros. Tienen su cadena polipéptida, ya hablamos de 60 a 100 aminoácidos, donde la cisteína central se sustituye por ácido aspartico en estos casos. Ahora, hablemos del centro activo de las ferredoxinas. Ok, su centro activo es un grupo Fe2S2, donde los átomos de hierro están coordinados tetraédricamente tanto por átomos de azufre inorgánicos como por azufres de 4 residuos de cisteína. La reacción entre las ferredoxinas y el NAT tiene lugar con una contribución de efecto túnel. Aquí podemos observar el efecto túnel entre las moléculas, en la cual sucede la transferencia de electrones. Y estas dinámicas pueden ser pasivas, pero también pueden ser activas. Ahora hablemos de los centros metálicos de las ferredoxinas. Bueno, dijimos que tenían hierro y tenían azufre. Y estaban coordinadas por 4 residuos de cistinas. Ahora, el hierro es uno de los elementos que se encuentra en el centro metálico y tiene gran versatilidad. Colabora en el transporte de oxígeno y electrones. Al ser extremadamente abundantes en la naturaleza, presenta 2 estados de oxidación. Estos tienen diversidad de estructuras geométricas y propiedades magnéticas y catalíticas. Cuando se juntan con el azufre, se forma un ion metálico fuerte debido a su acople ferromagnético, que se usa para la activación y el desarrollo del hidrógeno molecular. Además, esta unión involucra un proceso de autoensamblaje para unir que quede todo unido como se ve por aquí. Ok, vamos a hablar de funciones específicas de las ferredoxinas. Bueno, las ferredoxinas intervienen en el transporte de electrones, en algunas reacciones del metabolismo, también en la fotofosforilación cíclica y acíclica durante la fotosíntesis. De hecho, en la fosforilación no cíclica, la ferredoxina es el último que acepta electrones con su oxidación, reduciendo a la enzima NADP más reductasa, que contiene la energía necesaria como coenzima reducida para darle potencia a la reducción en el ciclo de Kelvin durante la fase oscura de la fotosíntesis. Estos electrones provienen de la clorofila mediante luz solar y ayudan a la asimilación del dióxido de carbono. Pero también se puede realizar este proceso en las células de frutas y raíces, donde ocurre la reacción inversa al flujo de electrones de la fotosíntesis, donde la ferredoxina se reduce a una ferredoxina más sencilla usando NADP para luego transferir electrones a las enzimas dependientes de ferredoxinas. Además, las ferredoxinas facilitan la transferencia de electrones del NADPH en la dirección opuesta a la que ocurren los procesos fotosintéticos. Ok, el proceso se ve un poco complejo, ¿verdad? También las ferredoxinas se encargan de repartir electrones en varias enzimas dependientes, que no solo están dependientes de nitrógeno y azufre inorgánico, ¿no? Sino también de la regulación del ciclo de asimilación del dióxido de carbono.
Esto quiere decir que cumple con funciones fisiológicas diferenciadas. Además, están involucradas en otras reacciones metabólicas esenciales, como lo son la biosíntesis de clorofila, el fitocromo y ácidos grasos, procesos en los que son necesarios el azufre y el nitrógeno. Así también están presentes en las reacciones redox, como ya lo vimos, a través del sistema de tiorredoxina y en el ciclo de Haji-Weld-Asad. Esto hace que las ferredoxinas sean tan necesarias en el proceso fotosintético, pero también vamos a ver más adelante que son esenciales también en la respiración, no solo en el proceso fotosintético. Ahora vamos a hablar específicamente de la función de su centro metálico. Y es que su centro metálico, que está, ya vimos, formado por el hierro y el azufre, ayuda a las metaloproteínas a participar activamente en la catálisis, participando mediante reacciones de transferencia electrónica. En la actualidad se pueden estudiar y ver estos centros metálicos mediante el uso de la espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica. El centro metálico ayuda a distribuir electrones a varias vías metabólicas, que probablemente incluye la producción de hidrógeno. Ayudan con la reducción del NAP más para la fijación del CO2. También en el proceso redox es de gran necesidad el centro metálico, así como en la fosforilación cíclica, la asimilación de nitrógeno, la biosíntesis de glutamato y clorofila, la reducción de sulfitos y con el metabolismo de los ácidos grasos y la modulación de la actividad de varias enzimas a través del sistema de tiorredoxinas. El centro metálico también contiene unas enzimas llamadas peptosina M2 que ayudan a parasitar la entrada celular, siendo el hierro el controlador para que la célula no se infecte. Miren qué importante esa función. Hablemos del mecanismo de acción de las ferredoxinas. Bueno, la fotosíntesis, ferredoxina, nicotinamina, adenina, dinucleótido, fosfato, o sea, el NADP, más reductasa, es el mecanismo de acción de las ferredoxinas. Incluye la secuencia de las reacciones catalizadas por el piruvato ferredoxina óxido reductasa, en donde la reacción realiza un intercambio de piruvato para formar acetoínas en presencia de un acetaldehído, haciendo que los aceptores de electrones, o sea, las ferredoxinas, puedan realizar la transferencia de electrones dentro de los cloroplastos. Luego se cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato para purificar la enzima y su reacción. Esta será clave para la descarbonización oxidativa del piruvato, realizando la reducción de un puente de disulfuro con la ayuda de un grupo de hierro y azufre. Ok, por último veamos qué aplicaciones médicas se utilizan a partir de la ferredoxina. Bueno, empecemos que las ferredoxinas son de dos tipos, la ferredoxina 1 y la 2. Estas ayudan en el ensamblaje del grupo de hierro y azufre, además de su interacción con la enzima P450 que ayuda a sintetizar precursores de esteroides mitocondriales, las cuales son de gran importancia en la biogénesis y en la homeostasis celular. Es importante señalar que las dos ferredoxinas tienen funciones y localizaciones distintas. Por ejemplo, la ferredoxina 2 se encuentra en el sistema nervioso. Sus centros más altos son el cerebelo y la corteza. Mientras que la ferredoxina 1 se encuentra más en el sistema endocrino. Y estas están más involucradas en el proceso normal de los esteroides y numerosas reacciones de desintoxicación. Hay un estudio, una terapia llamada nitraxonida, que es un inhibidor del piruvato que usa ferredoxina oxidorreductasa en bacterias anaeróbicas, parásitos y otras que ayudan a eliminar infecciones por la bacteria Clostridium, Helicobacter pylori y Campylobacter jejuni, mostrando una eficacia de eliminación muy alta
por lo que se presunta que se utilizará como fármaco contra estas enfermedades. Y es que estas ayudan a recuperar a la población de bacterias intestinales después de una infección, lo que no logran los tratamientos actuales. Pero aún todavía falta mucho estudio sobre las ferredoxinas. Así que mientras quedémonos con esta información, espero que les haya sido muy útil y nos vemos después. Chao.